Bendiciones, hermanos. Saludo a todos con paz y gracia del Señor. Enviar un saludo especial aquí para la hermana Dolores. Hermana Dolores nos está siguiendo por internet desde Barcelona. Ella tiene nada más, nada menos que 94 años, pero nos sigue todo domingo desde Barcelona. Yo soy muy de repente, de sorpresa, de improviso, y yo quiero hacer un pequeño improviso aquí en esta mañana. Hay una pareja muy querida de esta iglesia que nos está visitando en esta mañana. Yo quisiera que este hermano y esta hermana viniera aquí un minuto y saludara la iglesia, por lo menos. Ellos vienen aquí frecuentemente, pero nunca les damos una oportunidad para que saluden. Y está aquí mi hermano Tony y mi hermana Laura. Quisiera que viniera un minutito aquí. Pablo quedó en casa intercediendo por ellos, que sabía que ellos iban correr, que yo iba a correr de sorpresa, y Pablo quedó intercediendo allí en la casa. Pablo es su bebé y está intercediendo. Bueno, nada, iglesia, estamos por aquí de visita y como siempre nos sentimos en casa, ¿no? Estás por aquí, de ver caras conocidas, amigos, y bueno, siempre es un placer y nos encanta también ver cómo la iglesia nos va creciendo. Ahora estáis con la reforma y es una bendición, ¿no? Para la obra del Señor también. Nada, un abrazo también para todos. Bueno, eso es de parte de los dos, ¿vale? Bueno, y muchas gracias también por siempre recibirnos con tanto amor. Gracias. Ellos son hijos aquí de esta familia y se migraron a Granada. Y cuando fueron a Granada, dijeron, no vamos más a Puente Renique. Granada es la ciudad, una de las maravillas del mundo, ¿no? Pero bueno, gloria al Señor. Estamos ya desde enero compartiendo y conversando sobre las disciplinas espirituales. Tuvimos un mes de predicaciones sobre la oración y después sobre el ayuno. En este viernes tuvimos aquí en la iglesia un buen grupo de hermanos compartiendo su experiencia en el ayuno y fue emocionante, fue espectacular ver Dios se moviendo y tocando los corazones y atendiendo y haciéndose presente y enseñando y guiando a través del ayuno y de la oración. Hoy queremos, yo prediqué semana pasada y me invitaron a predicar hoy otra vez, me pusieron por delante otra vez. Aquí en la iglesia, gracias a Dios, tenemos muy buenos predicadores. A mí cada vez se hace más difícil entrar en esta línea de predicación de ellos, pero estamos aquí glorificando el nombre del Señor. Y entonces hoy queremos entrar en tema de la lectura bíblica. Y yo quisiera intentar compartir con ustedes sobre leyendo la Biblia, conociendo a Dios. Si quieres conocer a Dios, debes leer la Biblia. Si quieres conocer el carácter de Dios, la persona de Dios, la manera como Dios actúa, debes leer la Biblia. Vamos a leer un texto que está en 2 Timoteo, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo 14. Dice: versículo 14, voy a leer algunos versículos. Pero tú persiste en ello. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo.
toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el siervo de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Glorias al Señor. Gracias a Dios. Tú persiste en esto, en lo que he aprendido, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Bueno, hermanos, ser cristiano en un tiempo más remoto, más antiguamente, yo descubrí, esta semana estaba pensando, tengo 62 años, misericordia. Cuando miraba en el espejo y viera a falta de pelo, pelito blanco, carita, o sea, el tiempo pasa. Y dentro del contexto de iglesia, aún más siendo misionero, yo he estado en Argentina muchos años, he estado en otros lugares, he visto moveres de Dios, he visto cosas diferentes en muchos lugares. Y me acuerdo que nosotros, cuando éramos más jóvenes, estando en Argentina, cuando llegué en Argentina toda era un movimiento allá, un mover de Benny Hinn. ¿Quién ya escuchó hablar de Benny Hinn? Benny Hinn, Claudio Freyson, Carlos Anacondia. Carlos Anacondia echaba los demonios, hermano, hasta de las flores. Havia moveres, e às vezes, naquele tempo, eu me acordo como estava em formação, todavia estou em formação teológica, nunca uno termina. E eu me acordo, quando cheguei na Argentina com Lúcia, éramos jovens e estávamos ali, começando na igreja, e de repente eu pensava, o caminho é por aqui, guerra espiritual, vamos fazer guerra espiritual. E começamos a echar demônio por todo lado, irmão. E começamos a ler livros de guerra espiritual, começamos a hacer, ¿no? De repente, eu creio que temos que ir mais a menos, vamos a la sanidade interior. E começamos a ministrar sanidade interior todo mundo e tal. De repente, bueno, ministrar sanidade interior e uma certa retrocessão na vida da pessoa. Bueno, buscavam de todo lado saber ou querer. Não é que nós outros éramos malos, sem discernimento, sem uma meta, só que queríamos algo de Deus, buscávamos a Deus com sinceridade de coração. De repente, alguém chegava e aí um movimento profético, então todo profético, e estavam assim. E chegou uma certa etapa da vida, eu digo, cumpri 62 anos. Uno pensa, mire, corri de um lado para o outro, por todo lado, pero lo más importante para un cristiano es tener intimidad con las Sagradas Escrituras, con la Biblia Sagrada, porque ella es que te puede hacer sabio para la salvación. La Biblia, ella va entrando en el corazón de uno y va realmente trabajando esta vasija de barro que somos, y la palabra de Dios nos va moldeando para que la voluntad de Dios en nuestra vida sea buena, agradable y perfecta. Entonces, entendí eso, ¿no? Estas carreras, todo, esta ansiedad, todo de ver Dios obrando, pero Dios tiene sus caminos y tiene su historia. Dios tiene una historia para cada uno de nosotros. Amén. Mientras intentamos escribir nuestra historia y hacer el esfuerzo que debemos hacer y buscar lo que debemos buscar, Dios está escribiendo su historia, y la historia de Dios es la verdadera historia en la vida de cada uno de nosotros.
E em tempos mais remotos, em tempos mais antigos, nos enseñaba a nosotros, cuando nos convertimos, cuando fuéramos jóvenes, en nuestra iglesia tenía la escuela dominical. Se aprendía tanto en la escuela dominical que me acuerdo que cuando fui al seminario, no al seminario, fui a la escuela teológica a hacer un curso de teología. Quando me ensinava os professores, eu dizia, todo isso já aprendi na escola dominical. Na escola dominical ensinava muitas coisas. Havia um amor hacia a palavra. Havia uma reverência hacia a palavra. Havia uma atitude hacia a palavra de Deus. E assim, a igreja crescia conforme, crescia pareja, era pareja. En el crecimiento, todos los hermanos crecían en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por causa de la palabra enseñada. Entonces es muy importante lo que estamos haciendo en ese tiempo, que la iglesia está dando importancia a la palabra de Dios. Y en aquel tiempo era así. Hoy ya no hay tanta reverencia, no hay tanta importancia, ¿no? Eu me acordo que nenhum cristiano chegava à igreja sem uma Bíblia na mão. Obviamente não havia móvel, né? É que hoje temos a grata excusa de dizer, não, a Bíblia está aqui. Temos a grata excusa de dizer, a Bíblia está aqui. Pero bueno, acontecia estas coisas. Então, creio que é necessário ler a Bíblia regularmente. Se decimos que somos cristianos, temos que ler a Bíblia regularmente e é uma necessidade, porque quando leemos a Bíblia, sem dúvida, a Bíblia pode aclarar muitas coisas para nós. Pode aclarar que é o Evangelho, não? Pode aclarar qual é a diferença de uma tradição religiosa com a palavra, com o Evangelho. Porque há muita gente que sigue uma tradição, sigue enseñanza extrabíblica que no son lo que dice la Biblia. Por ejemplo, el flujo de la cultura en ese tiempo que estamos viviendo, el flujo de la cultura está y va a separar mucha gente de las verdades bíblicas. El flujo de la cultura está separando gente de las verdades bíblicas. Entonces, a veces en favor de la tolerancia, en favor de la paciencia, de la tolerancia, nosotros vamos nos separando de la verdad bíblica. Pasamos, a veces, en favor de la tolerancia, terminamos pasar por encima de la ley de Dios. La palabra de Dios es ley. Por eso es importante cuando alguien dice así, yo tengo una palabra de Dios. Hay que realmente pensar bien antes de decir tengo una palabra de Dios, porque la palabra de Dios es ley. La palabra de Dios es verdad. Y a veces nosotros en el tiempo que estamos viviendo, en favor de la tolerancia, nosotros pasamos por encima de la palabra de Dios. Y yo quiero compartir con vosotros un poco sobre leer la Biblia. Leer la Biblia. Leer la Biblia. Debo leer la Biblia porque la Biblia es la revelación de Dios para mi vida, para nuestra vida. Es la revelación de Dios en la historia. La Biblia es la revelación de Dios. A ver, ¿quién aparece primero en la Biblia? ¿Quién aparece primero en la Biblia? ¿Ruth o Débora? Alguns já estão respondendo aí. Quem aparece primeiro na Bíblia, Ruth ou Débora? Quem aparece primeiro, José ou Sansão? Quem aparece primeiro, David ou Sansão? Quem aparece primeiro na Bíblia, Jefté ou Sansão? Jefté, que é isso? É de comer? Nunca, a gente que nunca escutou isso, não? Jefté. Isso que é, pastor? Isso que é? Quais são
los profetas menores. ¿Por qué son menores? Estoy hablando de leer la Biblia. ¿Quién construyó el arca de Moisés? ¿Por qué se ríe? Estoy preguntando, ¿quién construyó el arca de Moisés? Y se ríe. Essa sim sabe todo, ¿no? Quem construiu el arca de Moisés, todos sabem. Pero, Éxodo acontece antes de Abraão ou depois de Abraão? Job vem antes de Abacuc ou depois de Abacuc? Abdias, sim, Abdias diz em espanhol, sim. Abdias, ou Abadias em português. Abdias, não? Abdias. Quem conhece Abdias? Eu sei que só até aqui alguém vai pensar, tenho que ler mais a Bíblia. Até aqui alguém vai pensar, tenho que ler mais a Bíblia. Abdias profetizou a um povo chamado Edom. Quem era este povo, Edom? Quem era Edom? De onde venia Edom? De Casarite. Não, não é de Casarite. Então, hermanos, Sodoma e Gomorra eram duas cidades que estavam ao norte de Israel. Sim ou não? Nadie sabe, nem eu. Sodoma e Gomorra não era cidade que estava ao norte de Israel. Eram cidades que estavam onde hoje é Iraque. Mais precisamente Mosul, onde é Iraque hoje. Então, tudo isso está na Bíblia. La historia de la Biblia. La Biblia sagrada. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Y entonces, la Biblia, esta Biblia, este libro que tenemos en nuestras manos, fue escrito en torno de 1500 años. 2000 años, 1500 años. Foi escrito em torno de 1500 anos. Quantos não sabiam disso? Todo mundo sabia, que bendição, glória a Deus. A Bíblia foi escrita em 1500 anos. Por 40 autores diferentes. Mira, irmão, que interessante. Imagina que hoje empiezo a escrever a Bíblia eu. E de aqui a 1500 anos, Burjac vai terminar de escrever a Bíblia. Entre eu e Burjac, a 1500 anos, há 38 autores no meio, em tempos diferentes, em épocas diferentes, pessoas diferentes, pero com uma mesma revelação, com o mesmo destino, com a mesma história, com o fim de trazer Cristo al corazón de los hombres, la revelación de Dios. Qué maravilloso ese libro, hermano. Qué libro maravilloso tenemos en nuestras manos, ¿sí o no? Qué libro glorioso tenemos en nuestras manos. No se contradice para nada. Un sujeto ya 1500 años atrás escribió, no se contradice para nada, se complementa la Biblia, un texto con otro. Esto es maravilloso. La Biblia es un libro maravilloso. Por eso está escrito aquí, toda escritura es inspirada por Dios. Letras sagradas, diga conmigo, letras sagradas. Las letras de este libro son letras sagradas, inspiradas por Dios. Qué cosa maravillosa. Es una escritura, son letras, es un libro consagrado. Este libro es diferente de todos los libros, cuáles sean, es diferente. Una vez una persona cristiana empezó a leer un libro del budismo. ¿Alguien ya leyó algo sobre el budismo ahí, no? Si no tiene tiempo ni para leer la Biblia, vai ler budismo. Uma vez, e o irmão que leu alguns livros do budismo, lo viu interessante
filosofía budista. Interesante, lo vio hermosa, lo vio bonita. Pero, hermano, cualquier que sea otro libro que no sea la Biblia, es decir, no hay otro libro en el mundo igual que la Biblia. La Biblia es el único libro inspirado por Dios. Es el único libro que te va a traer a ti una vida y una vida verdadera. Por eso Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de corazón. Y tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras. Hermano, tenemos que hallar la Biblia. Algunos de nosotros aquí tenemos que hallar la Biblia otra vez. La Biblia está perdida, está en un rincón de tu casa, está en algún sitio en tu coche, está ahí en tu móvil, pero por ahí. Entonces tenemos que hallar la Biblia otra vez. Y ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar la palabra de Dios, porque ella es un libro singular. Ningún texto se compara con la Biblia. Hay muchas discusiones en torno de la Biblia, sin duda. Hay muchas discusiones, pero la Biblia es un libro actual y no hay un texto en el mundo que se compare a la Biblia sagrada. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros estáis ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios. A veces estamos, no sé si puede acontecer con más de uno, estamos sin fuerza, estamos desanimados, a veces ¿no? Estamos un poco caídos, pero de repente Dios nos lleva a leer un texto de la Biblia, aquel texto salta dentro de uno, porque la palabra de Dios es viva, ¿sí o no? Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, es penetrante, es cortante, es poderosa, penetra como una espada en el corazón. Y aquel texto salta en uno, ¿no? A veces tú estás triste y vas ahí leer Salmo 42, por ejemplo, y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. A veces tú estás triste y estás cansado, lee un texto de la palabra de Dios y la palabra dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Hoy Pastor Bujac habló que sobre temor, él dice en la cueva, y tenemos temor en nuestra vida, tenemos temores en nuestro corazón, pero cuando leemos la palabra de Dios y leemos un texto como ese: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi alma, ¿quién ha de atemorizarme? Aunque un ejército se levante contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, yo estaré confiado, yo estaré confiado, yo estaré confiado, porque la palabra de Dios me da vida. Aleluya. No sé si hay algún muerto por ahí en esta mañana. Si hay algún muerto ahí, la palabra de Dios te resucita en esta mañana. Aleluya. Entonces debo leer la palabra, porque la palabra es la revelación de Dios para mi vida. Si quieres conocer más a Dios, lea la Biblia. Lea la Biblia. En segundo lugar, hermano, ¿por qué debo leer la Biblia? Lea la Biblia porque es la revelación de Dios para tu vida. Estas letras, diga conmigo, estas letras están empapadas de Dios. Estas letras están empapadas de Dios. Dios está aquí, hermano, en la palabra. Dios está en las palabras de este libro. Las letras de este libro son revelación de Dios para nosotros. ¿Quieres conocer a Dios? Lea más tu Biblia. Hoy estamos empezando en ese tema, leer la Biblia. Primero, debo leer la Biblia porque es la revelación de Dios para mi vida. El segundo, debo leer la Biblia porque la Biblia es el registro de la historia de Dios. La Biblia es el registro de la historia de Dios. Eso es maravilloso.
son registro de la jornada de hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe que fueron conociendo a Dios en estos 2000 años o 1500 años, 2000 años de escritura. Hombres y mujeres que fueron conociendo a Dios, fueron percibiendo a Dios, fueron conociendo el carácter de Dios, fueron experimentando los favores de Dios, fueron experimentando las manifestaciones de Dios. Hoy vimos aquí en el comienzo del culto el pastor diciendo, Elías estaba en la cueva. Elías habló con Dios, Dios habló con Elías. Las personas iban conociendo a Dios, percibiendo a Dios, conociendo el carácter de Dios, conociendo la manera de Dios obrar, conociendo los favores de Dios. Percibían ellos que los demás pueblos tenían sus dioses. Los pueblos de la tierra tenían sus dioses, tenían su manera de honrar a sus dioses, pero ellos percibieron, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, estos hombres, estas mujeres de fe que encontraron a Dios en el camino, percibieron que el Dios de Israel era único y que no había otro Dios como Él en la faz de la tierra. Hermano, no hay nadie más grande que tu Dios y que nuestro Dios. Nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios se llama Jesucristo de Nazaret. Nuestro Dios se llama Señor de los señores. Nuestro Dios se llama el león de la tribu de Judá. Nuestro Dios se llama la raíz de David. Nuestro Dios se llama la poderosa estrella de la mañana. Nuestro Dios se llama el que vino, el que es, el que vendrá. Nuestro Dios es Jesucristo de Nazaret, el Señor de los señores, porque en Apocalipsis está escrito que cuando Él venga otra vez, cuando Él vuelva otra vez, en su pierna, en su muslo estará escrito Rey de reyes, Señor de los señores. Hermano, si tú permaneces firme, vas a estar con Él. Con Él. Desculpa si hablo alto, algunos no me gusta que hable tan alto, perdón. Desculpa. Voy a intentar hablar más bajo. Él será Rey de reyes, Señor de los señores, León de la tribu de Judá, raíz de David, poderosa estrella de la mañana, el alfa, la omega, el que es, el que era, y el que es, y el que será. Ese es Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted puede tener una buena religión, puede seguir una buena filosofía, puede tener un buen entendimiento de las cosas de este mundo, puede leer buenos libros, buenos autores, puede leer Nietzsche, puede leer filósofos como Aristóteles, puede leer todo. Pero si usted no viene en la Biblia, nunca vas a encontrar salvación, nunca vas a encontrar a Dios, porque Cristo se revela en la Biblia, Dios se revela en la Biblia. Ella es la palabra del Dios viviente que te dice para ti hoy, vení a mí, tú que estás cansado y cargado, yo os haré descansar. Descansar. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. La Biblia es el registro de la historia de Dios con hombres y mujeres de fe que encontraron a Dios en el camino y fueron percibiendo a Dios en su caminada, en su jornada. Ellos percibieron a Dios, percibieron que Dios habla, que Dios pronuncia palabras. Qué cosa maravillosa, ¿eh? El salmista dice que las estatuas no tienen vida. Tienen ojos, no ven. Tienen boca, no hablan. Tienen oídos, no oyen. Tienen piernas, pero no anda. Y ellos percibieron que nuestro Dios habla, que nuestro Dios anda, que Dios da orientaciones de comportamientos. ¿Sí o no?
Nosotros andábamos de qualquer maneira. Deus chegou a nossa vida e ha cambiado nossa vida. Me acordo como se fuera hoje, quando tinha eu 20 anos e Lúcia tinha 19. 20 anos. Nós salimos em Brasília e predicar nas calles. E predicava na casa um grupo de jovens. E dia fomos a barrio, hermano, barrio assim. Às vezes a gente disse aqui que aqui há barrios, como disse, perigosos, não? Como diz, 3.000 vivendas em Granada. Eu sabia, só para ver se está atento. As 3.000 vivendas. Eu me acordo quando fui na 3.000 vivendas a primeira vez, me disseram, cuidado. Eu andava assim, 3.000 vivendas. E em Brasília fomos a um barrio assim, 3.000 vivendas al quadrado, multiplicado. Então, allí, o barrio se chamava Cafundó. Mire, Cafundó. Mire que nome. E fomos allá no barrio Cafundó, um grupo de hermanos, jovencitos. E o pastor disse, a irmã Lúcia vai trazer aqui uma palavra a la gente. E Lúcia passou, começou a falar no micrófono, dar um testemunho. De repente, um homem sai de atrás e vem correndo, se põe assim adelante, chorando. Começou a chorar um homem grande, chorando. E nós mirando aqui, aquele homem. E a gente toda mirando o homem. Hermano, sabe o que aconteceu? A palavra de Deus entrou no coração daquele homem. Isso hace a palavra de Deus. Então, não argumente muito com a gente quando quer falar de Jesus. Hable de Jesus, não hable de ti, hable de Jesus de la palavra. O homem parou delante e estava chorando, o homem. E nós mirando assustados, o homem era inexperiente. De repente, aquele homem entregou seu coração a Jesus allí, se quebrantou e nós fuimos. A igreja era al outro lado da cidade. A las 7 de la noche empezamos nuestra reunión en la iglesia. Uno de los primeros que entra en la iglesia es aquel hombre. Él entró allí y dice, Jesús ha entrado en mi vida. Yo voy a cambiar. Hermano, cuando supimos de la historia de aquel hombre, era un hombre que tenía todo el barrio con miedo porque andaba armado, ponía miedo en todo el mundo. Pero cuando Jesús entró en su vida, se transformó aquel lobo, aquela fiera se transformou em um cordeiro, porque o Senhor cambia o coração e cambia a vida. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. E então eles perceberam a Deus, tiveram experiência com Deus no caminho. Eles perceberam que Deus actuava na história do povo de Israel. Eles perceberam que Deus tem planes, Deus tem voluntades, Deus tem desejos, Deus tem propósitos. Deus iba com eles de um sítio a outro. Que interessante. Deus andava com eles de um sítio a outro. Deus chamou Abraão, enviou Abraão, mas Abraão não foi solo, Deus foi com ele. E quando Abraão tem suas experiências de fé, obviamente seus filhos, ou seu filho Isaac, ha tenido um momento de experiência de fé. Eu me acordo, quando se acorda de Isaac e Abraão, na Bíblia, Abraão foi sacrificar seu filho, teve uma experiência tremenda com Deus, e eles iam percebendo a Deus, tendo experiência com Deus. Depois Isaac, em Gênesis capítulo 26, quando ele hizo poços para sacar água, Deus falou com ele. E quando Isaac ha tenido uma experiência própria com Deus, eu penso, parece que Isaac, tendo a experiência com Deus, Isaac dizia, este é o Deus de mi padre. Este es el Dios que habló con mi padre. Este es el Dios que sacó mi padre de su tierra y lo envió a esta tierra. Isaac tenía experiencia con Dios y percibía que Dios estaba también con él, que el mismo Dios de Abraham estaba con él. Y en aquella experiencia, para mí, Isaac dice, he encontrado al Dios
de mi Padre. Porque todos tenemos que tener un encuentro con Dios, hermano. Hijo de cristiano no es cristianito. Hijo de cristiano tiene que tener su propia experiencia con Dios. Tienes que encontrar a Dios. Y Isaac entonces tiene un encuentro con Dios, una experiencia con Dios. Después su hijo Jacob. Dios caminaba con ellos de un lado para el otro. Hermano, ¿usted cree que Dios camina contigo? ¿Usted cree que Dios está contigo? ¿Cuántos creen esta mañana que Dios está contigo, que Él va contigo, que Él viene contigo, que Él anda con nosotros? Porque es así. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Isaac también tiene una experiencia, Jacob tiene ahora una experiencia también con Dios. Jacob, cuando tiene su experiencia con Dios, Jacob tuvo varias experiencias con Dios. Si usted lee la Biblia, va a se acordar dos más importantes de ella, o más visibles, es cuando él fue huyendo de su casa y paró en Betel. Isaac, creo que capítulo 28, por ahí de Génesis, ¿no? En Betel, Jacob paró, estaba huyendo de su casa, paró, derramó aceite sobre una piedra, hizo un altar, adoró a Dios, y de repente Jacob vio ángeles que descendían, ángeles que subían, ángeles moviendo allí. Y de repente Jacob dice, este lugar no es otro lugar, sino la casa de Dios, la puerta del cielo. Y tuvo una experiencia con Isaac. Isaac hizo pacto con Deus. Deus hizo pacto com Isaac, com Jacob. E Jacob se foi a uma terra distante. Depois Jacob prosperou. Deus o bendijo. E Jacob vuelve no capítulo 32 de Gênesis. Jacob outra vez agora vai a passar um vado. E para encontrar a seu irmão, tinha muitos temores em seu coração, tinha muito medo, tinha circunstâncias em sua vida. E Jacob vai cruzar aquele vale e vem um ángel de Deus, e um ángel que era o ángel do Senhor. Os teólogos chamam de teofania, a manifestação de Deus mesmo, o ángel do Senhor. Allí com Jacob, pelea com Jacob, o ángel pelea com Jacob. E quando o ángel pelea com Jacob disse a ángel, não te deixarei hasta que não me bendigas. É uma história bonita na Bíblia, Gênesis 32, você pode ler depois. Pero hermano, me dá a impressão que nesse momento Jacob disse, este ser que eu he encontrado mais de uma vez, é o ser que bendijo mi abuelo Abraham e mi padre Isaac. Esse ser está sempre en el seno de mi familia. Mis hermanos, miren la importancia que es que tú enseñes a tus hijos a temer a Dios, a andar en la presencia de Dios, porque siempre van a tener esta percepción de que Dios está ahí. Dile, hermano, que está a tu lado, Dios está contigo. Dile que está a tu lado, Dios está contigo. Entonces, ese Dios se va revelando a las personas. En la historia, Deus se vai revelando e vai manifestando-se a las personas. Deus vai e as pessoas vão percebendo a Deus, percebendo o caráter de Deus e vão contando uns a outros a história de Deus. E vão dando a conhecer o Deus de la história. Amém? Glórias ao Senhor. E Deus se revelou, Deus se mostrou a eles. Por isso a Bíblia es un registro de la historia de Dios. Cuando lee la Biblia y ve la historia. Ayer estaba yo y Lucy en casa. Nosotros salimos un poquito, después venimos, sentamos y comenzamos a hablar sobre el apóstol Pablo. Y escuchamos una hermana, y fomos a escuchar un hermano hablando del apóstol Pablo. Hablando del final de la vida de Pablo, cómo él terminó su vida decapitado, cómo terminó degollado, cómo terminó su vida solo praticamente, ¿no? Abandonado por muchos. Muchos se fueron, otros fueron porque tenían que hacer cosas, otros fueron porque le abandonaron y estuvo solo. La Biblia relata que en su juicio allí en Roma no había nadie con él, nadie. Él dice, todo
todos me abandonaram, disse Pablo. Começamos a conversar sobre isso ayer, nós outros, e começamos a chorar. Porque nesta vida a gente nos abandona, sim ou não? A gente te abandona, a gente te dá a espalda, sim ou não? Alguém já te deu a espalda alguma vez? Alguém já te deu a espalda alguma vez? A mim, irmão, falta mano, falta dedo, falta pé para contar. E nós outros nos sofrimos, nós outros nos duele a nós outros. Pero o apóstolo Paulo disse: todos me abandonaram. Diga comigo: todos me abandonaram. Ele disse: pero o Senhor estava comigo. Aleluia. Todos me deixaram, pero o Senhor estava comigo. Todos podem te abandonar, todos podem deixar-te, pero o Senhor nunca te deixará, porque a palavra está escrito: eu não te deixaré ni te abandonaré, dice o Senhor. Palavra de Deus é lei. Deus nunca te vai abandonar, hermano. Pero a história é o registro de Deus. La Biblia es el registro de la historia de Dios para nosotros. En la Biblia, la historia se va desarrollando, ¿sí o no? Usted lee los profetas, usted va leyendo la Biblia y va conociendo a Dios, lee los profetas. Hay textos tan bonitos, hermano, tan bonitos. Por ejemplo, aquel texto que está en el libro del profeta Isaías, que los 3 jóvenes están en el horno. Há vários que disseram sim. Há vários que disseram sim. Tem que ler a Bíblia. O texto em Daniel, que os jovens foram lançados no horno e que o rei chega para mirar o horno e disse: não havia echado aí 3 jovens? Como há 4? Eu vejo um quarto aí, como há esse quarto? Hay textos maravillosos en la Biblia, hermano, que fortalece nuestra vida, que nos da la certeza de que Dios está también en nuestra historia. Tira, hermano, que está a tu lado: Dios está en tu historia. Dios está en tu historia, está en nuestra historia. Entonces, la historia, Dios se va revelando, Dios se va mostrando. Deus se mostra já atrás, se mostra depois nos profetas, se mostra, Deus se vai mostrando na Bíblia. De repente, todo isso se consuma em Jesus Cristo. Aleluia. Aí vem a grande revelação. Se consuma em Jesus Cristo. Eles vão mirando, de repente eles miram a Jesus e vão buscar. De repente Jesus aparece. Não? Está Jesus, hermano, que bonito é a Bíblia, hermano. Está Jesus, está Juan Bautista, está o bautismo de Jesus, e de repente os fariseus, os estudiosos, os escribas, de repente eles miram a Jesus, e os discípulos agora, os apóstolos, os chamados para estar com Jesus, para andar com Jesus, eles miram a Jesus e vão buscar na história de Israel todo lo que Moisés y los profetas dijeron acerca de él, y viene el escritor de los Hebreos, y el escritor o el autor de los Hebreos escribe este texto y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Todo es de Cristo, todo viene de Cristo, todo es de Cristo y todo es para Cristo. Entonces la Biblia es esto, esta revelación, hermano. Jesús es el verbo de Dios, el logo de Dios, la palabra encarnada de Dios. Qué tremendo es este libro, la Biblia. Qué tremendo. Yo espero que más de uno se anime a leer su Biblia. Posiblemente
tenemos, possivelmente não, efectivamente, como cristianos, devemos ler a Bíblia. Pero espero que esta manhã de domingo seja um incentivo para que tu leas mais tu Bíblia, porque necessitamos conhecer a palavra de Deus. ¿Sí o não? A palavra de Deus nos colocará delante de Cristo e a palavra de Deus nos colocará delante de Cristo e colocará Cristo dentro de nós. Por isso o apóstolo Paulo dizia: sufro dolores de parto hasta que Cristo seja formado em vosotros. Sufro. Vou terminando já, não? A hora passa rápido. Deus mío, já são 12:30 da tarde. Passou rápido. Pero vou ir rápido aqui. Necessitamos ler a Bíblia. Em terceiro lugar, necessitamos ler a Bíblia porque ella é um instrumento de Deus. Ella es un instrumento de gobierno de Dios para el universo. La palabra, la Biblia, es el instrumento del gobierno de Dios para el universo. Y es el instrumento de Dios para su gobierno en nuestra vida, en cada uno de nosotros, ¿no? El Salmo 33 dice, Salmo 33 dice, que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor y reverencia. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció el orden del Señor. La Biblia, eso es Génesis. La Biblia dice en Génesis: Dios creó los cielos y después dice, el mundo está sin forma y desordenado. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas. Ahí dice, y dijo Dios, haya. La palabra de Dios es el gobierno de Dios para el universo. Dios comenzó a gobernar con la palabra. Haya esto, haya aquello, haya sol, haya mar. Repartem as águas, se separam de la tierra. Deus começou a dar ordem. Su palabra ordenou o universo. El caos se transformou em cosmos. Lo que era feo se transformou em beleza. Aleluya. Deus hace el caos, transforma el caos em cosmos. Lo que está feo, lo que está destruído, lo que aparece aparentemente no hay solución, la palabra de Dios puede cambiar cualquier situación en tu vida, en mi vida y en nuestras vidas. En Génesis Dios dijo, haya, y la palabra de Dios creó todas las cosas. Qué tremendo, hermano. Isaías dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Ella dá el fruto por el cual ella fue enviada. No vuelve vacía la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, por la palabra Dios gobernó. Por la palabra Dios gobierna y gobernó el mundo. Por la palabra Dios llega a ti. Es por la palabra que Dios llega a ti, a tu corazón. Dice, la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios afecta tu conciencia, mi conciencia. La palabra de Dios nos implanta fe en el corazón. Pablo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Explota el corazón, llena el corazón. Glorias al Señor. Eu vou terminar aqui. Eu tenho aqui umas 4 hojas mais para seguir, pero não posso. Vou terminar aqui. Eu creio que com o que já compartimos basta. Eu creio que com o que compartimos já. Eu não sei tu, pero eu me senti muito mal preparando esse sermão, irmão. Me senti mal no sentido de que eu tenho que ler mais a Bíblia. Tenho que buscar mais conhecimento bíblico. Não para ensinar a nadie, para mim, para a minha vida. Esta semana me mandaram um áudio de um irmão, de um dos eruditos mais importantes do Brasil, chamado Luiz Saião.
Luiz Saião, não sei como se pronuncia. Luiz, um erudito, um homem que habla vários idiomas, entre eles grego, hebreu, aramaico, hebraico, habla hasta andaluz deve hablar esse homem, habla montanha. E ele contava que quando era jovem, começou a estudar tanto a Bíblia, começou a estudar livros, começou a estudar o grego, o aramaico. Uma vez o chamaram para ir a um debate cristiano, porque ele era o homem certo para vencer aquele outro irmão em um debate de ideias, de posições teológicas. Diz que ele foi e efetivamente ele humilhou aquele outro irmão, porque ele tinha um grado de sabedoria muito alto. Pero disse que quando ele saiu daquele lugar e ia para sua casa, ele começou a sentir-se mal. Ele contou isso chorando. Porque, irmão, não se trata de isso. Se trata de que a Bíblia edifique a vida de cada um de nós personalmente. Eu não vou ler a Bíblia para ser o que sabe mais de todo. Eu vou ler a Bíblia para ser o mais humilde, para buscar o exemplo de Jesus, para terminar sendo como Jesus. E então disso se trata. E é interessante. Por isso temos que ler a Bíblia, para que a Bíblia nos haga semejante a Cristo. Para que a Bíblia nos dê graça para amar nuestro hermano, para soportar nuestro hermano, para convivir com as diferenças entre hermanos. Isso é o que diz a palavra de Deus. Obviamente, não se trata tampouco de tolerância, de tolerar todo. Porque pecado hoje é pecado há 2000 anos atrás. Adultério hoje é adultério há 2000 anos atrás. Pecado hoje é pecado. Pero sim, irmão, que Deus coloque através da Bíblia um coração de Jesus dentro de nosso coração. Amém? Glórias a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu he estado pensando. He sido um missionário que he corrido muito de um lado ao outro. Não he sido um homem de muita meditação. He sido de pouca meditação. He corrido de um lado a outro e he leído alguns buenos livros em minha vida. He tratado de aprender, pero minha vida ha sido corrida. He gastado muito tempo correndo atrás de gente, tentando ajudar a um a outro. A vezes, uno intenta ajudar, pero não se dá conta que está fazendo mais dano do que ajudando. Pero a intenção de uma vez é ajudar. He corrido, me he desgastado, ¿no? Pero he leído, e é importante ler livros de homens iluminados por Deus. A inspiração é na Bíblia, pero os demais livros são gente que recebe um alumbramento, uma iluminação, então escreve livros buenos. Aqui agora estamos, nos jueves, estudamos aqui. Pero me he dado conta, irmão, que o que vale para mim, o que ha valido para mim sempre, e o que vale para mim hoje, é as sagradas letras. Aqui estão as sagradas letras. E quando eu, em minha vida de cristiano, he intentado hacer lo mejor que puedo con todas mis debilidades, he firmado mi corazón en las sagradas letras. No he tenido mucha influencia de corrientes escatológicas, corrientes de interpretaciones bíblicas, no he tenido mucho, mas las sagradas letras han impactado minha vida, han cambiado minha vida, me han hecho volver atrás quando eu he estado com um coração duro, me han hecho perdonar quando meu coração está duro,
Me han hecho humillar-me quando eu pensava ou traía orgulho em minha vida. Me han hecho amar quando o outro não era digno de meu amor, ou del amor cristiano. Las Sagradas Escrituras han hecho coisas maravillosas em meu coração. E então devemos ler a Bíblia, porque a Bíblia nos revela quienes somos, revela quién es Jesús para nosotros. Assim, meu irmão, vamos nos colocar em pé. Vou parar por aqui. Como dijo